Estamos de regreso en La Primera Hora, un programa pensado para ti. Estamos de vuelta con este su espacio a Primera Hora, agradecer su sintonía y que siga ahí con nosotros. Ahora en La Primera Hora nos visita Rolky Lorenzo. Rolky es analista internacional, ha estado con nosotros en el previo a las elecciones de Venezuela y hoy queremos ver el post electoral también con él. Buenos días, Rolky. Buen día, Elías, Loreni, Eduarda, Carlos y a toda la amable teleaudiencia de este espacio. Claro que sí, Rolky. Nosotros hemos visto desde el domingo a las 12 de la noche, cuando se da el primer boletín, que a pesar de que la boca de urna y otros procesos decían que iba a ganar la oposición, incluso aquí nosotros tuvimos acceso a información de gente de ahí adentro que decía que por más de 3 millones iba a superar Edmundo González Urrutia a Maduro, pero se dio ganador a Nicolás Maduro. Después de eso hemos visto lo que ha acontecido. ¿Tu parecer con relación a este proceso? Bueno, esto fue crónica de un resultado anunciado. Yo en las 2 ocasiones anteriores en las que estuve acá hablando sobre el tema antes de las elecciones, yo decía, aquí no hay garantías electorales y en todo proceso electoral es esencial que haya un paquete de garantías que tiene que estar compuesto especialmente por garantías administrativas, garantías jurisdiccionales y garantías internacionales. Decía que no había garantías administrativas porque la imparcialidad del órgano comicial, es decir, del Consejo Nacional Electoral, la especie de Junta Central Electoral, era totalmente cuestionada, pues prácticamente en su totalidad está integrada por personas que fueron durante un tiempo poco atrás cuadros activos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En lo que respecta a la garantía jurisdiccional, yo explicaba en un programa acá que en todo proceso electoral es normal que antes, durante o después del mismo se produzcan conflictos entre partidos, entre candidatos o entre partidos y el ente electoral. Y en cualquier democracia, cuando alguien no está de acuerdo con una decisión del órgano electoral o con un resultado electoral, puede acudir ante la jurisdicción contencioso electoral para dirimir el conflicto. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la imparcialidad y autonomía del sistema de justicia en lo que respecta a lo electoral también es dudosa, pues esa sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está integrada por una persona, presidida fundamentalmente por una persona que ha tenido una notoria militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo simplemente invito a las personas a que revisen en las redes sociales un video que anda circulando de la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cómo años atrás mandaba a la población a votar en las primarias internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y finalmente las garantías internacionales. Acá no ha habido una verdadera veeduría, observación internacional. Más que observación internacional, lo que se ha dado es la figura de los acompañantes. Sin embargo, yo creo que en un proceso electoral de conformidad con los estándares internacionales de observación, la veeduría, la observación internacional no debe de reposar en un individuo en específico, sin importar lo notable y respetable que haya sido ese individuo, haya sido presidente, vicepresidente de una nación. No, los procesos de observación internacional son una responsabilidad exclusiva, en cierto modo, de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque son los que tienen los instrumentos técnicos, los equipos humanos y sobre todo la experiencia calificada para acompañar en un proceso. Entonces tú dices que el panel de expertos electorales de la ONU no tiene las calidades ni las competencias para observar el proceso electoral de Venezuela, tampoco lo tiene el equipo de expertos de CELA, tampoco lo tiene el equipo de expertos de CELAC, tampoco lo tiene el Centro Carter, tampoco lo tiene el equipo de observación electoral de la COPAL, que tuvo presencia, tampoco lo tiene el equipo de observación electoral que tienen otros organismos internacionales que fueron acreditados debidamente por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. O sea, te pregunto, porque son instituciones, son organismos, y tú estás diciendo aquí que la observación electoral reposó en un individuo y no en diferentes instituciones que también tienen un peso en la región. Bueno, tú citas el Centro Carter, y qué bueno que lo señalas. El propio Centro Carter el pasado martes emitió un comunicado donde dijo que las elecciones en Venezuela no fueron transparentes ni fueron competitivas. Y al poco momento del Centro Carter haber dicho eso, salió Diosdado Cabello, que es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, descalificando al Centro Carter. Es bueno puntualizar algo, nos guste o no, en América Latina, en el hemisferio americano, existe un sistema interamericano a cargo de la Organización de Estados Americanos. El veedor por excelencia, el veedor electoral por excelencia,
desde 1990. Aún en Estados Unidos, no importa la calidad de la democracia, aún así es necesaria siempre la observación internacional porque esto robustece más los procesos electorales. Ha sido la Organización de Estados Americanos. La OEA creó en 1990, durante la Secretaría General de Joao Baena Suárez, la figura de la misión de observación electoral, que casi siempre reposa o es dirigida por un reputado expresidente o ex vicepresidente de América Latina. Ahí no estuvo la OEA, ahí no estuvo tampoco la Unión Europea, y en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pero por Dios, la Organización de las Naciones Unidas en todos los países de su membresía tiene una delegación, y lo mínimo es que la ONU debió de haber estado allí. Así que ni me sorprende que la presencia de la organización... O sea, que estamos descalificando a todos los observadores internacionales. Lo descalificó Diosdado Cabello cuando el Centro Carter... Es decir, yo simplemente me remito a los hechos. Pero tú estás diciendo que la observación electoral, y por eso lo quiero enfatizar, descansó en la figura de una sola persona. Cuando no es verdad, cuando hay un centro, cuando hay diferentes centros que han estado en el acompañamiento y que han sido invitados por el órgano electoral. Entonces, eso es faltarle a la verdad. O sea, tú mira cómo estableces que lo mínimo que puede hacer la ONU es participar. Pero es que si la ONU tiene una embajada, una misión permanente en un país, lo mínimo que debe de permitir el Estado receptor es que esa misión permanente de la ONU pueda por lo menos visitar... Es que no fue la misión permanente. Ese panel de expertos de la ONU emitió su informe, ¿o era un informe privado que se iba a emitir al secretario general de las Naciones Unidas? Todavía no se ha emitido el informe. Quien sí ya emitió el informe, insisto, fue el Centro Carter. El Centro Carter ha observado los procesos electorales en Venezuela desde el año 2004, tras aquel referéndum revocatorio que ganó Chávez. El Centro Carter lo ganó en el año 2004. El Centro Carter en el año 2004 dijo, mira, el proceso electoral fue limpio. De ahí en adelante el Centro Carter se ganó, vamos a encomillarlo, el respeto del Partido Socialista gobernante en Venezuela. Sin embargo, como todo régimen autocrático, usted le cae bien hasta que un día no se distancie. El pasado lunes el Centro Carter dijo, mira, las elecciones no fueron transparentes, no fueron diáfanas y nosotros no podemos reconocer este resultado. De ahí en adelante, bueno, ya el Centro Carter no es un adecuado acompañante para el régimen. Una discusión que teníamos ahorita de características conceptuales, y me gustaría ver tu opinión al respecto. ¿El gobierno de Venezuela es autoritario o hay una dictadura? Mira, yo creo que es un régimen con una clara inclinación hacia el totalitarismo. Fíjate el término que utilizo. No utilizo la palabra autoritarismo. El autoritarismo simplemente le exige a la persona sumisión. Es decir, yo gobierno acá, usted guarda silencio y obedece. El totalitarismo es la versión extrema del autoritarismo, que no se limita simplemente a la sumisión ciudadana, sino que le exige al ciudadano adhesión total. Y como su nombre lo indica, totalitarismo permea todos los ámbitos de la sociedad. No se limita solo en los espacios institucionales públicos, sino también en aspectos muy nimios de la vida diaria. Hay que también resaltar... Es decir, en Venezuela con un régimen totalitario no puede existir oposición. Pero imposible, la prueba está ahí, que hay varios opositores detenidos, inhabilitados, exiliados. En ninguna democracia hay exiliados. Yo quiero plantear algo. Aquí hay una discusión de muchas personas en los últimos meses. No, que este es un régimen de izquierda, que este es un régimen de derecha. No. Este es un régimen en el fondo estrictamente militar. Acá el régimen venezolano tiene unas raíces profundamente militaristas en el seno de las Fuerzas Armadas. Y no por el hecho de que el fundador de este estilo de gobierno que se llama chavismo fue un militar, como lo fue el teniente coronel Hugo Chávez Frías. No, es que esto responde a un proyecto de las Fuerzas Armadas, y me explico muy brevemente. En 1983, con motivo del bicentenario del natalicio de Bolívar, un entonces desconocido teniente coronel del ejército venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, funda un movimiento clandestino a lo interno de las Fuerzas Armadas, el famoso movimiento MBR 200, un movimiento revolucionario, que tenía por objeto derrocar el sistema democrático venezolano e instituir allí un régimen de orientación. Movimiento Quinta República. No, luego deriva en Quinta República cuando se inserta en la vida democrática, institucional. Pero cuando funda el movimiento MBR en el año 1983, lo funda clandestinamente como militar, y ese movimiento sale luego a la luz pública en 1992, cuando Chávez encabeza aquella intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Fue un fracaso militar, pero desde el punto de vista político fue un éxito. Una vez llega al poder, los grandes protagonistas
en el proceso de gobierno que ha encabezado Chávez y posteriormente sigue Maduro han sido los militares. Yo simplemente invito a la ciudadanía y a la teleaudiencia, revísese el perfil de los principales ministros de Maduro y usted se va a dar cuenta que la mayoría, sin importar si están en el Ministerio de Naturaleza Civil, son militares en activo o militares en situación de retiro. Otro ejemplo, usted también revisa los nombres de las personas que dirigen las principales industrias estatales venezolanas, que son el soporte principal de la economía venezolana, y la titularidad de las presidencias de esas empresas recae sobre militares. El ejemplo más claro es Petróleo de Venezuela. El presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. de PDVSA, la estatal venezolana petrolera, es el señor Tedechea, que es un militar en activo del ejército. Algunos amigos de seguro se preguntarán, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando ya la tendencia en el mundo es hacia los gobiernos civiles, democráticos, y en América Latina las dictaduras militares creíamos que con la caída de Pinochet, de Stroessner en Paraguay ya eran cosas del pasado? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI estemos ante la presencia de un régimen con profundas raíces militares? Mire, lamentablemente, como explicaba don Octavio Paz, Premio Nobel de la Paz, el militarismo, la deuda pública y el caudillismo han sido, digamos, el talón de Aquiles para el desarrollo y la prosperidad del sistema democrático. Pero en el caso de Venezuela, el militarismo ha tenido un protagonismo que yo me atrevería a decir que ha sido más fuerte que en cualquier otra parte de América Latina. Usted se lee la historia de Venezuela, de independencia, desde 1811 a la fecha, al año 2024, es decir, en estos 213 años de historia, y de estos 213 años de historia, Venezuela solo ha tenido 40 años de gobiernos civiles, que fueron específicamente los 40 años de gobierno previo a Chávez. De ahí hacia atrás, de 1959 hacia atrás, todos los gobiernos fueron militares y en la mayoría de los casos autocráticos. Basta mencionar algunos. El general Marcos Pérez Jiménez, el general Juan Vicente Gómez, pero antes el general Cipriano Castro, pero antes el general Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, los Monagas, etc. En 1959, el presidente Betancur, el padre de la democracia venezolana, logró someter al militarismo a la obediencia al poder civil legítimamente constituido. Sin embargo, los militares nunca renunciaron, a pesar de eso, nunca renunciaron a la vieja idea de retomar el poder, porque en las Fuerzas Armadas venezolanas ha habido una idea muy arcaica de que por haber sido los militares, por haber sido las Fuerzas Armadas las que libraron la guerra de independencia con Bolívar, ellos, por lo tanto, son todavía al día de hoy los legitimados para gobernar. Entonces, en el 59, del 59 al 99, el país tuvo un periodo democrático. No obstante eso, los militares, o un sector importante de ellos, nunca renunció a esa idea de volver al poder. Y había dos líneas subversivas conspirando, una de derecha y una de izquierda, la que al final logró hacerse con el poder, naturalmente, por la vía electoral, porque fracasaron por la vía militar, fue la vía el grupo marxista. Ahora, escúchame para que no se pierda simplemente, Lorena, escúchame. Una muestra de ese poder militar a lo interno de Venezuela es que los militares que dan declaraciones en todo este proceso, desde el punto de vista de la oposición, son apenas 2 capitanes. Sí. Es decir, eso te demuestra cuántos rangos después de ahí hay, los mayores, los coroneles, demás, claro. Y apenas 2 capitanes es que dan algún tipo de declaración de cara a que estamos sublevados. ¿Pero qué tan mal es que sea eso? ¿Qué tan malo es que sea eso? Bueno, es que hay un control de las Fuerzas Armadas. Sí, pero el protagonismo militar, ¿por qué es tan malo? Bueno, la politización de las Fuerzas Armadas. Claro, pero independientemente, si sirvieran al pueblo, si sirvieran al pueblo, como el pueblo lo espera, tal vez no fuera tan malo, pero ahí tú vas con el tema del totalitarismo. Totalmente, mira, en cualquier sociedad democrática, las Fuerzas Armadas tienen una característica, y en Venezuela en el papel... Es toda. Sí, en el papel, en la Constitución de Chávez, se define a las Fuerzas Armadas, invito a que lo lean, la Constitución de 1999 establece que las Fuerzas Armadas son apolíticas, apartidistas, no deliberantes y sometidas al poder civil legítimamente constituido. Pero eso solamente está en el papel. ¿Por qué? Porque es muy común en Venezuela usted escuchar a los militares dando declaraciones de tipo político. Yo voy a poner un ejemplo e invito a la teleaudiencia que lo revise. En el año 2012, en uno de los últimos desfiles militares que encabezó Chávez, en el famoso Paseo de los Próceres en Caracas, un general llamado Cliver Alcalá le pidió al presidente autorización para iniciar el desfile, como se ve acá en República Dominicana. Y cuando él
el general está pidiéndole la autorización, da un breve discurso y dice, estas Fuerzas Armadas profundamente revolucionarias, socialistas, chavistas y antiimperialistas. Ahí se rompió por completo ese principio constitucional que establece que las Fuerzas Armadas son no deliberantes, porque las Fuerzas Armadas no deben de estar identificadas con un signo político alguno, sino con el Estado. Rolkin, mira, yo quiero retrotraer un poquito a la conversación que hemos tenido esta semana, porque hoy es viernes, las elecciones fueron el pasado domingo, ya va a tener 8 días del proceso electoral el próximo domingo, y todavía el Consejo Nacional Electoral no ha presentado las actas que ponen en tela de juicio lo que ha provocado la manifestación de los votantes y los ciudadanos venezolanos. Si el pueblo venezolano entendiera que no hubo fraude, no se hubiese lanzado a las calles, pero si hubo unas elecciones democráticas y transparentes, ¿por qué no se presentan las actas? Que es lo que ha pedido casi toda la comunidad internacional. Pero también vimos la hipocresía de la Organización de Estados Americanos, que dice una cosa, su secretario general, pero que sus miembros votan de otra forma, que el tema fue que no votaron a favor de que se presentaran las actas. ¿Y qué oportunidad habría de falsificar esas actas durante todos estos días que se ha estado en el aire? Cuéntanos qué te parece eso. Mira, el tema de las actas en los extensos procesos electorales que desde la llegada de Chávez se han celebrado en Venezuela, es decir, desde 1999, ha sido la característica de las elecciones. De hecho, en Venezuela hay una frase que dice "ata mata votos". Sí, aquí también. Bueno, ya imagínense. Mire qué ocurre. A mí no me sorprende para nada eso, porque eso ocurrió en el año 2013. En el año 2013, después de la muerte de Chávez, la Constitución obligó a que se celebraran elecciones. Uno de los tantos absurdos de esa Constitución, porque en lugar de que sustituya al vicepresidente, llama a elecciones. Pues bien, para sorpresa del chavismo, la oposición tomó muchos bríos electorales en esa campaña del año 2013, muy corta, por cierto. Se da el primer y único boletín, porque en Venezuela es prácticamente así. Se da el primer boletín y Nicolás Maduro le gana a Enrique Capriles por una diferencia que los venezolanos suelen llamarle pelo de rana, porque fue apenas por un 1%, unos 250.000 votos, sí, que en la población electoral de Venezuela, de casi 20 millones en aquel momento, eso era algo insignificante. El candidato opositor, Enrique Capriles, dice, yo no estoy de acuerdo con este resultado, yo pido un reconteo, quiero que me presenten las actas y se haga un cotejo. En ningún momento el Consejo Nacional Electoral acogió ni respondió siquiera esa solicitud, cuando él luego va e interpone una acción de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó la instancia 3 meses después, ya cuando Maduro había sido hasta juramentado. En esta ocasión es lo mismo, porque reitero, aquí todo se resume en el hecho de que no hay garantías electorales y por lo tanto, si no hay la garantía de tipo administrativa, la custodia de la documentación electoral no puede ser fiable de ningún modo. Así que yo creo que particularmente ya aquí no hay una solución interna en base a las instituciones venezolanas. ¿Qué resolución tú sí le ves? Mira, yo quisiera ser optimista. Quisiera ser optimista. Para que no pase lo mismo que Guaidó. Sí, pero mira, yo quisiera ser optimista y apostar por el hecho de que la comunidad internacional intervenga a través de los canales institucionales. Sin embargo, yo creo que el factor geopolítico no ayuda a que en Venezuela se reinstaure la institucionalidad democrática. Y lo que creo, lamentablemente, es que en los próximos años se va a seguir profundizando y acelerando este régimen con tendencia totalitaria y por lo tanto se va a continuar en el desmonte progresivo de lo poco que queda allí de la institucionalidad democrática que imperó en el país entre 1959 y 1999. O sea, puede entrar para que no se quede en el aire, que dijiste, el tema geopolítico, para que como que no quede... Sí, y gracias. ¿Por qué digo que el tema geopolítico no es favorable a la causa democrática de Venezuela? Mira, actualmente, para quienes desean cambio político en Venezuela, es fundamental el concurso de la comunidad internacional. Y para los efectos de la causa democrática venezolana, a mi modo de ver, comunidad internacional se resume en 2 actores: Estados Unidos, Unión Europea. Y tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen su política exterior centrada en Europa del Este, en Ucrania, en el Medio Oriente, Israel, Gaza, una que otra cosa en Siria, Líbano, Irán, el Golfo Pérsico, y también están enfocados en la región del Indo-Pacífico, es decir, en la periferia de China, para seguir que esa gran potencia siga ganando hegemonía
en todo su entorno geográfico. En el caso de Venezuela, yo creo que Estados Unidos y la propia Unión Europea, desde la llegada de Chávez, donde Chávez le da un giro a su política exterior y se distancia del sistema interamericano y va dando un paso hacia una prácticamente debilitada órbita de tendencia socialista, Estados Unidos se dio cuenta de algo. Mira, yo tengo bastantes intereses allí que en cierto modo me suplen las necesidades que Venezuela antes me abastecía. Yo prefiero no descuidar aquellas otras piezas en el tablero geopolítico, Medio Oriente, Europa del Este, y centrarme en el tema de Venezuela. Entonces, yo creo que eso no ayuda. Hay personas que decían, bueno, pero mire, en Nicaragua en 1990 la oposición logró contra todo pronóstico ganarle al régimen sandinista y poner fin a un régimen con tendencia también hacia el autoritarismo. Sí, pero allí se dio algo favorable. Primero, aquello fue producto de un acuerdo internacional, los acuerdos de Esquipuzla. En segundo lugar, tanto el régimen sandinista como la oposición participaron en el acuerdo y reconocían a los mediadores. Pero en tercer lugar, el contexto geopolítico ayudó a la causa democrática nicaragüense. En ese momento, la política exterior norteamericana estaba volcada hacia América Latina. Pero también la transición nicaragüense coincidió con el colapso de los dos totalitarismos que imperaban a lo largo del siglo XX, que era el bloque socialista, y habían caído también las dictaduras militares del Cono Sur. Me gustaría saber, Rolkin, y ahí cierro mi participación, ¿qué te parece? Por ejemplo, aquí en Venezuela hubo un reconocimiento de Juan Guaidó, nunca participó de un proceso electoral. A partir de ahí comenzaron 930 sanciones hacia Venezuela, 13.000 millones de dólares incautados en activos fijos, Estados Unidos utilizando sus recursos, sus cuentas embargadas en el sistema SWIFT, embargadas solamente para que la utilice Venezuela, pero sí la puede utilizar Estados Unidos, algo que tiene que ver con la producción de sus recursos naturales. Por otro lado, también embargado todas sus reservas en oro en el Banco de Londres. Y si citamos todo lo que ha pasado en Venezuela por parte de la presión internacional, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿no también hay un asedio internacional hacia Venezuela como país? Lo primero que hay que tener en cuenta algo. Una de las características del régimen chavista ha sido confundir gobierno con Estado, con pueblo. Y se ha llegado a creer y se le ha vendido a la población que un ataque, que una sanción a un individuo de la cúpula gubernamental es por lo tanto un ataque al gobierno. Y voy a puntualizar otro aspecto. Tú señalabas el caso de Juan Guaidó, bueno, que él no participó en unas elecciones y que un centenar de países lo reconocieron como presidente. Yo creo que si Guaidó fue reconocido como presidente se debe en gran parte al sistema jurídico instaurado por el propio Chávez y al accionar del presidente Maduro. Y me explico, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, validamos eso. Pero me explico, ¿qué fue lo que ocurrió? En el año 2018, de conformidad con la Constitución venezolana, estaban programadas unas elecciones. El Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de la República se encargaron de inhabilitar a todos los posibles contendores de Maduro. Enrique Capriles, Leopoldo López, que estaba en ese momento preso en Ramo Verde, María Corina Machado inhabilitada. El resto de la oposición, en ese momento la lideraba principalmente Henry Ramos Alú, dijo, miren, nosotros no vamos a participar. ¿Qué hace Maduro? Se inventa una especie de candidato fantoche. Fue algo parecido a lo que hizo Balaguer acá en el 74. El PRD se retira de la contienda y el general Lajar Burgos, que estaba en situación de retiro, se sirve como una especie de candidato fantasma para aparentar que Balaguer tenía un competidor. La comunidad internacional, cuando Maduro hace lo parecido a Balaguer, que lleva a Henry Falcón, un hombre que viene de las filas del chavismo, la comunidad internacional dice, mira, estas elecciones fueron una farsa. Nosotros no vamos a reconocer a Maduro como presidente. Entonces, ya que la Constitución de Venezuela, paradójicamente, no establece que el vicepresidente sustituya al presidente, cuando es desconocida la figura del presidente de la República por la comunidad internacional, por la sociedad civil, de conformidad con la Constitución venezolana, quien está llamado a suplir al vicepresidente, a reemplazarlo, es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién era el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento?
Juan Guaidó. Y no lo digo yo, fue que Juan Guaidó representaba una Asamblea Nacional, un Congreso, que fue elegido mayoritariamente por la sociedad venezolana en las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Así que si la figura de Juan Guaidó salió a la luz pública y fue reconocido por la comunidad internacional, se debe primero a que allí se celebraron unas elecciones. Mira qué paradójico lo que dices. Lo que pasa es porque que en el vamos a 2000, dejarlo que en el termine, 2000, vamos a dejarlo que termine, en el vamos a dejarlo que 2015 termine, Eduarda. se reconoció. Eduarda, vamos a dejarlo que termine. Si Juan Guaidó surgió como figura política reconocida por un centenar de países, se debe en gran medida, primero decía, a que se celebraron unas elecciones no competitivas y en segundo lugar, a que el sistema constitucional venezolano, diseñado por Hugo Chávez, no olvidemos que esa constitución tiene la impronta total de Hugo Chávez, establece que cuando el presidente usurpa el poder, no lo reemplaza el vicepresidente, lo reemplaza el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso. Yo simplemente me remito a los Eso hechos dice la Constitución. y al orden constitucional. Rolqui, te vamos a agradecer. Tú sabes que tenemos que tenerlo más extenso. Extenso, sí. Sí, claro. Y sobre todo con todo. Porque Viernes de rol. igual tenemos. siempre se inclina a un lado, porque mira, Pero tú se hablabas de la reconocieron. Constitución ahorita, ya, Claro, ya te lo respondieron con la Constitución. Pero por supuesto, pero veo que también se inclina de un Pero lado. la por Constitución supuesto. fue lo que se habló. Pero le Sí, hacemos claro. el contrapeso. Agradecer La Constitución. a Rolqui Lorenzo, analista de temas internacionales, que ha estado Duro, aquí con Rolqui. nosotros y que seguirá viniendo porque yo creo que esto va para largo. Así es. Esa es la verdad. Ustedes no se muevan que en breve. Venimos con el jefe de misión adjunto y cónsul de la Embajada de Israel en República Dominicana, estrenándose en el país. Es su primera entrevista en República Dominicana. Lean Bulej aquí con nosotros, no se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.